Ahí está listo. Avísame si te Bien, sale. Perfecto. perfecto. Bien, bueno, buenos días para todos. Buenos Este es el días. tercer día de capacitaciones. Vamos a ver inversiones, pero primero vamos a repasar 2 minutos lo que vimos el día 2 de capacitaciones, que fueron todos los protectores, todos los socios protectores, ¿no? Entonces vimos, bueno, cómo cargar un socio protector, cómo cargarle acciones, digamos, cómo cargar un reporte, cómo cargar un retiro y después, la implicancia que tenía en el módulo de fondo de riesgo cuando la gente de operaciones carga un contingente, ¿sí? Entonces, hoy en el día 3 vamos a ver, como dije anteriormente, inversiones y vamos a empezar por el patrimonio. Pero antes de eso, vamos a ir al módulo de fondo de riesgo para mostrarle cuál es el link entre el módulo de fondo de riesgo y el módulo de inversiones, ¿sí? Nosotros dentro de los aportes al fondo de riesgo, cuando les mostré cómo cargar un aporte, parte del formulario de los aportes al fondo de riesgo eran la integración del aporte. Ahora cuando cargue se los voy a mostrar. Entonces, la idea es que ustedes carguen un aporte, ¿sí? Y que ese aporte lo integren dentro de su fondo de riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Que era una integración del aporte es en qué se convirtió dentro de mi patrimonio la plata que me aportó el socio protector, ¿no? Acá se ve claramente que me invirtió en este bono, ¿sí? Entonces, ¿qué sería conceptualmente esto dentro de la aplicación? Que el socio protector me cedió estos nominales de este bono. Entonces, ustedes le ponen nuevo, buscan el activo que previamente van a tener cargado, ahora ya vamos a ver cómo se hace, ¿sí? Y ponen los valores nominales, los precios, ¿sí? Y ya esto les va a subir nominales dentro de su activo, ¿sí? Entonces, bueno, esta integración tanto la integración del aporte como en el caso de un retiro, la integración del retiro, después vamos a ver cómo se comportan dentro de las identificaciones, ¿sí? Son el link entre el módulo de inversiones y su módulo de fondo de riesgo que vimos la vez pasada. Entonces, para eso ahora me voy a venir a el módulo de inversiones a empezar por el patrimonio. Entonces, ¿cómo hice para venir acá? Entré dentro del módulo de inversiones, la solapa de patrimonio de fondo de riesgo, lo que serían valores de cuotapartes. ¿Qué son los valores de cuotapartes conceptualmente? Ustedes, como vimos anteriormente, van a poder cargar N fondos dentro de SGR One Click. Si recuerdan, en la capacitación pasada, ustedes a modo comercial podían cargar N fondos, ¿sí? Para que los socios protectores puedan acceder a la opción de invertir en algunos títulos y que ustedes puedan llevar cada fondo por separado, ¿sí? Si me preguntan a mí lo que es la gestión, yo les recomiendo que lleven un solo fondo porque ese GR One Click, ¿qué va a hacer? Les va a generar un registro como estos de valores de cuota aparte por día por fondo, donde les va a determinar lo que es la cantidad de cuotapartes según normativa, que esto es cuántas cuotapartes ustedes van a distribuir entre sus socios protectores para ese fondo, ¿sí? Y lo que es el patrimonio del fondo, que debería ser la suma de todos sus activos. Entonces, la primera palabra que nos aparece acá es según normativa y según valor de mercado, ¿no? Nosotros hacemos dentro del sistema una diferenciación entre lo que es normativa y valor de mercado, porque como todos sabemos, la CEPIME nos requiere que nosotros le presentemos el anexo con los activos multiplicados al tipo de cambio BNA. Eso sería según normativa. Son todos los activos expresados en tipo de cambio BNA. Ahora bien, si ustedes tienen un activo que está dolarizado, ¿sí? Y después lo quieren vender, muy probablemente lo vendan a dólar MEP o lo vendan a un tipo de cambio financiero. Entonces, ahí está la diferencia entre lo que sería normativa y valor de mercado, que los activos que están expresados en un tipo de cambio financiero, como por ejemplo el MEP, el sistema se los va a multiplicar por el tipo de cambio MEP, ¿sí? Entonces, bien, lo que nosotros a la hora de implementar este módulo, lo que charlamos con ustedes o con las SGR o con el encargado de implementar el módulo es, bueno, nos ponemos de acuerdo en una fecha de partida. ¿Cuál sería esa fecha de partida? Nosotros entendemos que está bueno hacerlo en un corte de mes porque ustedes tienen toda la información conciliada porque van a presentar un anexo, el anexo I,
en donde ustedes le rinden a la CEPIME cuál sería su patrimonio con sus activos y, digamos, cómo está invertido, digamos, el fondo, ¿sí? Entonces, bueno, lo primero que se hace es ponernos de acuerdo en cuánta cantidad de cuotapartes vamos a distribuir entre nuestros socios protectores, ¿sí? Y después, que esto en una primera instancia va a ser dato, nosotros se los vamos a pedir a ustedes. Y después, otra cosa que le vamos a pedir es cuánto es su patrimonio según normativa y según valor de mercado. ¿Esto cuál sería? Su patrimonio es la suma de todos sus activos. Entonces después nos va a aparecer acá lo que son los valores de cuota parte, que va a ser la división entre el patrimonio dividido la cantidad de cuota partes y eso nos va a dar el valor de cuota partes. ¿Mm? ¿Sole alguna pregunta con esto del patrimonio y del valor de cuota parte? No, aún no. Bien. Bueno, entonces una vez que determinamos cuánta cantidad de cuota partes totales íbamos a distribuir entre nuestros socios protectores, llegó la hora de hacerlo, ¿no? ¿Y eso dónde se hace? Dentro de el módulo de inversiones, la solapa patrimonio de fondo de riesgo, cantidad de cuotapartes de mercado por aporte, ¿sí? Acá, por día, ¿sí? En esta inicialización que yo les planteaba, ustedes nos van a tener que pasar cuánta cantidad de cuotapartes le van a asignar por cada aporte, ¿sí? En una inicialización, ¿cómo sería esta cuenta para nosotros? Es su aporte nominal que tiene, que en este caso son 3 millones, más los rendimientos que no tiene liquidado esa fecha, menos el contingente, ¿sí? Entonces nosotros le pedimos que hagan esa cuenta y que nos pasen, digamos, cuál sería nominalmente lo que le correspondería, ¿sí? De cantidad de cuotapartes que tiene cada aporte al momento de la inicialización, ¿sí? Entonces, ustedes nos pasarían, que nosotros le pasamos un template, fecha del aporte, número de aporte y cantidad de cuota aparte según normativa y según valor de mercado. Que esto claramente nos va a tener que cuadrar cuando nosotros hagamos una suma de todos los valores que nos pasaron de cantidad de cuota partes por aporte. ¿M? La suma de eso nos va a tener que cuadrar con esta cantidad total que pusimos. ¿M? Entonces así le vamos a distribuir la cantidad de cuota partes que tiene de mercado a cada uno de los aportes. Esto en una inicialización es un dato que nos van a pasar ustedes y después el sistema, según lo que vamos a ir cargando dentro de los activos financieros, precios, nuevos aportes y demás, va a ir fluctuando la cantidad de cuota partes y el patrimonio, ¿sí? Entonces el sistema va, después ya vamos a ver cómo, calcularles estos valores después de que ustedes los inicialicen. Además de verlo por acá, ¿sí? Ustedes recuerden que yo al principio de las capacitaciones dije que en ese ranking ustedes podían ver la información por diferentes lados, ¿sí? Si yo cliqueo acá sobre el aporte este de hábitat en lo que son las cuotapartes, recuerdan que la capacitación pasada vimos lo que eran las cuotapartes históricas para el contingente. ¿M? Estas cuotapartes que estamos viendo ahora, que es de mercado, que ¿para qué usamos después estas cuotapartes? Para calcularle los rendimientos de los aportes, ¿sí? Entonces la van a poder ver acá, donde dice cuotapartes de mercado, también esto el sistema les va a calcular una por día, ¿sí? Y ya vamos a ver qué tienen que ejecutar para que el sistema lo realice. ¿Solo tenemos alguna pregunta sobre cuotaparte de mercado? No. Bien. Siempre dentro de la inicialización del Tenan o de la implementación, nosotros lo que hacemos también es pasarle un documento a ustedes de cómo es que nosotros calculamos automáticamente después de la inicialización los valores de cuota partes para que estemos de acuerdo a la hora de realizar el cálculo. ¿Mm? Entonces, una vez que yo inicializo el patrimonio, ¿sí? Ya voy a empezar a la parte de los activos, ¿no? Porque una parte del patrimonio era la cantidad de cuotapartes y la otra es, valga la redundancia, el patrimonio, que es la suma de todos sus activos. ¿Ustedes cómo cargarían eso? Dentro del módulo de inversiones, la solapa inversiones, activos financieros. ¿Mm? Acá van a tener en los activos financieros son, bueno, los bonos soberanos, las cuentas comitentes que tienen, las cuentas bancarias, las cauciones, ¿sí?
Y acá voy a empezar de abajo para arriba, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer nosotros, que esto se lo vamos a migrar nosotros a ustedes, son los instrumentos de inversión, ¿sí? Esto no hay nada que invertir, se lo miramos nosotros porque están en la norma. La norma del SGR a ustedes les requiere o les dice en qué pueden invertir y cuál es el porcentaje, ¿sí? Entonces, ustedes van a tener todas más o menos esto, ¿sí? Y lo que son los instrumentos de inversión van a tener un atributo, ¿sí? Que es el inciso, que es algo que van a tener que va al anexo I de inversiones. Y después tiene un tipo, que este es un dato clave para el sistema, en donde van a tener diferentes tipos, ¿no? En este caso, lo que son los bonos soberanos, es instrumento con cotización, donde le vamos a pedir precio y valor nominal, ¿sí? Pero después van a tener otro tipo que se llama con devengamiento, en donde le vamos a pedir una tasa y un plazo, ¿no? Como por ejemplo, los con devengamientos son las cauciones bursátiles y son los plazos fijos, ¿sí? Que son inversiones con devengamiento. ¿En qué les va a cambiar a ustedes, según este tipo, en la información que le vamos a pedir a la carga de operaciones, que ya vamos a ver cómo lo vamos a realizar, ¿sí? El otro tipo que nos quedan son cuentas monetarias, ¿sí? Que estas son, bueno, los depósitos en cuentas bancarias y cuentas comitentes, esas son las cuentas monetarias. ¿Mm? ¿Tenemos alguna duda con lo que son los instrumentos de inversión, Sole? Sí, acá Diana nos pregunta si hay alguna alerta cuando estás excedido en alguno de los topes. Entiendo que sí, Diana, hay una alerta. Si no te sale esa alerta y vos estás, digamos, cargamos un ticket y vemos, pero sí. Porque lo último que iba a explicar era que ustedes tienen límites por cada uno de estos instrumentos, ¿sí? Que vienen en la norma. Entonces, si ustedes se exceden de ese límite, ese GR One Click va a tirar una alerta. ¿Mm? Y en la Bien, pregunta de Diana. ¿Mm? acá viene Perdón, otra una pregunta de... consulta, Sí, porque yo no tengo posibilidad, ¿viste? No funciona el chat. bien. Em, Gaby, ¿qué tal? tema, ¿Cómo estás? ¿cómo están? Buen día. Tema cheque de pago diferido y pagaré bursátil avalado, que en su momento no estaba desarrollado, ya estará disponible porque no lo nombraron como con devengamiento. Todavía no, Gaby, eso lo tenemos pendiente. Estamos trabajando en ello. ¿Mm? Gracias. De nada. Te leo otras dos consultas. Dale. Claudio, perdón, primero Sí. Mónica. Mónica Polita nos pregunta, ¿la cuota parte para distribuir el contingente es igual a la cuota parte para distribuir los rendimientos? No, no, Mónica, es una buena pregunta. Nosotros ¿por qué la separamos en dos, no? La clave para separarla en dos, mira, me voy a un aporte para que lo revisemos, ¿sí? La clave para que la separemos en dos es la palabra nominal. Lo que son las cuotapartes históricas que usamos para el contingente son cuotapartes nominales. ¿A qué me refiero con eso? El aporte de 3 millones nominalmente, ¿cuánto representa de mi fondo de riesgo? De la suma de todos mis aportes. Ahora después, en las cuotapartes de mercado, la diferencia que hay con la cuotaparte nominal es que tiene implícitos los rendimientos y el contingente. ¿Mm? Esa es la diferencia entre ambas dos. No sé si respondí tu pregunta, Mónica. Bien. Sole, ¿tenemos alguna más? Sí, que en realidad te la adelanto para que la tengamos en el tintero para cuando lleguemos, pero acá Claudio nos está preguntando, nos comenta que hay comisiones que se cobran a Sí. ciertos protectores por administrar el fondo de riesgo y que eso también va a hacer que se cambie el total de cada protector dentro del fondo, si se contempla eso, si estas comisiones se descuentan del rendimiento. Esto ahora vamos a Bien, ver un poquitito más adelante. Vamos a llegar a la parte de comisiones y de pago de rendimiento y ahí bien. lo vemos, Claudio, con mayor detalle. Y ahí lo vemos con mayor detalle. Sí. Va en esta parte de rendimientos que primero vamos a sortear lo que son los activos financieros. ¿Sí? Entonces, bueno, una vez visto los instrumentos, lo próximo que tenemos que cargar, que eso nosotros se los vamos a cargar a ustedes. ¿Sí? Lo próximo que vamos a cargar son los activos financieros. ¿Sí? Entonces, un activo financiero va a tener relacionado a un instrumento que, como vimos recién, según el tipo de instrumento, nosotros, o sea, va a ser cómo se comporta el activo financiero dentro de o a la hora de cargar las operaciones. Vamos, por ejemplo, a este AL41, ¿sí? Que tenemos cargado de ejemplo, de un activo financiero. Entonces, ¿cómo cargo un activo financiero?
voy a nuevo y completo la información que tengo dentro del formulario, ¿sí? Entonces, una vez que yo le doy nuevo, lo que le vamos a requerir es el instrumento de inversión que vimos recién, ¿sí? En este caso es un bono soberano, ¿sí? Después la descripción del activo, ¿sí? Después vamos a tener el ticker. Después vamos a tener el tipo de especie, y esto es un dato clave dentro del sistema. El tipo de especie hace referencia a cómo yo voy a evaluar este activo, ¿sí? Si yo evalúo en BNA el tipo de especie, después cuando le vaya a subir los precios, el activo va a estar expresado en este tipo de especie que yo estoy preconfigurando acá. Si lo hago en pesos, esto va a tener que ir en pesos, ¿sí? El precio. Y bueno, y si lo hago en algún tipo de cambio financiero, de la misma historia, ¿sí? En esta etapa, ¿sí? Ustedes van a tener que definir cómo evalúan los activos. Entonces, acá claramente está la diferencia entre cómo ustedes evalúan los activos entre valor de mercado y normativa. No sé si recuerdan que yo les dije que ustedes van a tener, según lo que como evalúan los activos que tienen dolarizados multiplicados por el tipo de cambio BNA, o si lo evalúan un tipo de cambio financiero por MEP, por ejemplo. Y después tenemos otro dato acá, que es la moneda de emisión, en donde ustedes pueden decidir evaluar este activo en pesos, que si esto después es un bono que cotiza también por dólar MEP, van a tener que multiplicar el precio por el dólar MEP y van a dejar implícito el precio en pesos, ¿sí? Pero después ustedes en la moneda de emisión, para ver cómo tienen su cartera dolarizada o cómo tienen su cartera según la divisa, van a poder decir que la moneda de emisión es en dólares, ¿sí? Esto para algún reporte que ustedes quieran presentar, ¿sí? Próximo dato que aparece es la calificadora, la calificación y la calificadora, que es un dato que se lo requieren para el anexo, lo mismo que la entidad emisora, ¿sí? Después lo último que tenemos que hacer es decirle qué clase de activo es, si es una renta fija, una renta mixta, una renta variable o una cuenta monetaria, ¿sí? Después, una vez que ustedes cargan para lo que son activos con instrumento con cotización, nosotros les vamos a disponibilizar la solapa de condiciones de emisión. ¿Qué es esta solapa de condiciones de emisión? Vieron, cuando ustedes se exportan o el PDF con las condiciones de emisión o esa información está en internet, ¿sí? Ustedes pueden poner, por ejemplo, cuándo amortiza el bono y cuándo es la fecha de vencimiento, ¿sí? Esto es importante porque ahí el sistema les va a poner los valores en cero cuando la fecha de vencimiento llegue, en este caso no, pero cuando sea el 2041 le va a poner los nominales en cero a esto, que ya vamos a ver cómo se hace, y va a decir que el bono ya está amortizado, ¿sí? Y después, bueno, tienen para poner la información del bono dentro de las condiciones de emisión. Acá lo que intentamos hacer es simular un prospecto de emisión, ¿sí? ¿Hasta acá Sole tenemos alguna duda con los activos financieros? No, por ahora no. Bien. Bueno, entonces, una vez que hicimos esto, ¿sí? De evaluar lo que es este activo financiero por el tipo de especie, ¿sí? Lo próximo que tenemos que hacer es cargarle los precios, que es lo que nos va a evaluar este bono y después, bueno, después vamos a ver que esto también va a influir en lo que son los rendimientos, ¿sí? Entonces, esto ustedes, después ya vamos a ver avanzada la capacitación, que tienen dos maneras de cargarlo, ¿sí? O vienen acá, le ponen crear identificación de inversión y se cargan el precio de cierre y la fecha de cotización y listo, y no tiene mucha más ciencia que esa. Después vamos a ver que por medio de la entidad de importaciones, ustedes van a tener la posibilidad de subir la información de manera masiva, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea acá? Que completen los precios de cierre del día, ¿sí? La periodicidad de cuando ustedes suben la información la van a definir ustedes, si quieren los precios de cargar los precios todos los días o cargar los precios una vez por semana, ¿sí? Ahora nosotros siempre recomendamos que ustedes, por más que sea una vez por semana, suban los precios de todos los días. ¿Por qué? Porque los rendimientos después, si ustedes realizan esta acción y se toman el trabajo de subir los precios todos los días,
los rendimientos les va a dar más cerca de la realidad, ¿sí? En el día a día me refiero, ¿no? Al final va a ser siempre igual. Entonces, ¿tenemos alguna duda con lo que son los precios, Sole? Perdón, si acá Sí, hay una consulta de Diana que sí. manifiesta que no entiende por qué se habla de dividir el fondo en cuotas partes. Ujú. em, y que no logra entender por qué motivo el contingente se distribuye según un valor de cuota parte y los rendimientos se distribuyen por otro valor. Que se distribuya el fondo en cuotas partes no tiene que ver con la norma, tiene que ver con la gestión, que como Claro, vos todos los días tenés distintos movimientos, recibís aportes, podés tener contingente, podés tener recuperos, vos tenés que ir calculando el rendimiento diariamente. La manera más claro. sencilla de hacer esto es de la misma manera en que se hace en un fondo común de inversión, que es a través de la asignación de cuotas partes. Exactamente, Sole. Exactamente. Ahí hay una mano levantada, creo que es de Gaby. Acá estoy, sí. Una preguntita, Hernán y Sole, respecto al tema de los precios. Sí. ¿Está desarrollado ya tener la interfaz con caja de valores? Viste que es posible ahora y están habilitando la posibilidad digamos, con una suscripción poder tomar los precios diarios. No está hecho, de todas formas, desde el lado de Humanware siempre se quiso hacer API, en su momento se averiguó con Vima y demás. El tema es si después esa funcionalidad se iba a contratar, porque nada, sabiendo que ahora con caja se puede, será cuestión de averiguar un poco más cuáles son las condiciones y documentarlo y comentarles a ustedes para ver quiénes estarían dispuestos a subirse a la funcionalidad. Que eso Me también de parece que alguna está manera... bueno por ahí aprovechar esto que lo vimos como para relevar quién estaría interesado. Nosotros, eh, digamos, me parece que para poder calcular el rendimiento en el sistema es vital. Es lo Es mejor lo porque de la mejor, otra sí, manera, sí. la verdad que para que realmente esto sea un reflejo de la realidad, el precio hay que cargarlo todos los días. Hay una pregunta de Renzo que viene de la misma mano, que es si los precios hay que cargarlos manualmente o los toma automáticamente de fuentes online. Como mencionaba Renzo, hoy no, pero la verdad es que existiendo la posibilidad de que disponibilice el precio em, alguna fuente que no tenga el costo que tenía Vima, porque el problema que había con Vima era de costo del servicio, sí se podría desarrollar. Por ahí después de esta capacitación mandamos algún mail haciendo la consulta para Y que yo nos les aclaro respondan. que tengo el costo, me lo pasaron y realmente es muy bajo ahora. Si a alguno le interesa también, digamos que se quede con mi mail y le puedo pasar el contacto de Vima, que es el que te pasa los formularios y demás. Y está súper aceitado. Lo que nos falta es la parte de ver la implementación, que era la consulta. Bien, 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 lo vemos si querés, Gaby, después entonces. bien, excelente aporte y nada, y va a simplificar un montón la gestión, porque obviamente después vamos a ver dentro de las importaciones que ustedes van a poder importar un template con los precios de la semana si ustedes quieran, ¿sí? Pero ese template hay que armarlo. Haciendo una API, la verdad que simplificaría un montón la cuestión de los precios. ¿Mm? Entonces, bueno, una vez ya importados los precios, ¿sí? Lo que nos queda son la cantidad de nominales, ¿sí? Entonces, esto ustedes lo van a ver en lo que es la tenencia valorizada, ¿no? ¿Qué es la tenencia valorizada? La norma habla de en dónde tengo instrumentada la operación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá yo tengo este L41 en SIC Inversiones, ¿sí? Y si ustedes ven acá, yo tengo la cantidad de nominales totales. ¿Qué es lo que me empieza a subir y bajar, digamos, este valor? Lo que son las operaciones de inversión, ¿sí? Entonces ustedes van a poder hacer diferentes tipos de operaciones de inversión, ¿sí? Que les va a ir subiendo y bajando nominales. Entonces, ¿qué es esto de inicialización de activo? Vamos a empezar cuando, recuerdan que yo les dije que en las implementaciones nosotros partimos muchas veces de una fecha que es la que ustedes, digamos, presentan el anexo, ¿no? Entonces, para tener mapeado de cuál es esa fecha y para que nos cuadren bien los nominales, nosotros generamos este tipo de operación que es inicialización de inversión con una fecha.
en el cual solamente le vamos a pedir lo que es la cantidad nominal total, ¿sí? Entonces, una vez que ustedes cargan esta cantidad nominal total, les van a subir los nominales por esto que subieron por una única vez para este tipo de operación, ¿sí? ¿Solo tenemos alguna duda acá con la inicialización? Acá hay una consulta de Julia, pero yo no la estoy entendiendo, que dice, el sistema haga el análisis según cotización que cumpla los criterios internos, la tome. No, la verdad es que no estaría entendiendo cuál sería la consulta. Em, los precios y Bien, cotizaciones son los de cierre, los que deberían claro, cargar son los de cierre, y en el caso de las operaciones, los pactados para la operación, con los que se concertaron las claro, operaciones. exacto, Em, no es que el sistema tiene una conexión con la LIC y les carga las órdenes, ni nada que se parezca. No sé si viene por ese lado la pregunta, por ahí si nos amplía Julia, podemos responderte. Y después Renzo pregunta qué diferencia hay entre la solapa activos financieros y la solapa sí, identificaciones de activo. bien. Renzo, la diferencia es que el activo financiero, ¿sí? Sería el bono propiamente dicho. Por ejemplo, acá en este caso de la L41. Y lo que es la identificación del activo, que sería donde vos tenés la tenencia, es en la depositante donde tenés instrumentada la operación. Esa es la diferencia entre ambos. O sea, el primero es el AL41 con los precios que tiene y en lo que es la identificación del activo es ese L41 con los nominales que vos tenés en SIC o en Alaria o en la sociedad de bolsa que sea. ¿Bien? Entonces, bueno, después, ¿qué es lo que nos determina los nominales, digamos, de la identificación del activo? Son las operaciones de inversión. Entonces, ya la inicialización lo vimos, después ustedes pueden hacer, por ejemplo, una compra, ¿sí? Que esta compra, ¿qué va a hacer? Les va a subir nominales dentro de su identificación del activo, ¿sí? Entonces, nosotros le vamos a pedir que generen el tipo de operación, que es de tipo compra, ¿sí? Después le vamos a pedir la fecha, ¿sí? Que es la fecha al cual realizan esta operación, ¿sí? Y después acá, por ejemplo, como es una inversión con cotización, recuerdan que yo les dije que según el instrumento que nosotros teníamos, nosotros les pedíamos diferente información. Como este bono es una inversión con cotización, le vamos a pedir valor nominal y le vamos a pedir precio de la operación. Y acá es clave que repasemos un concepto, ¿sí? Ustedes van a realizar la compra de este bono, ¿sí? Y van a sacar la plata de alguna cuenta monetaria que ustedes tengan, ¿sí? Entonces, acá abajo, en cuenta monetaria destino, ustedes van a tener que cargar, digamos, de qué cuenta van a sacar, digamos, esta plata. Yo tengo acá una precargada, tengo una cuenta pesos, ¿sí? Entonces, por más que yo cargue esta orden, ¿sí? Que la divisa del bono esté en dólares, siempre el precio de la operación que voy a tener acá va a ser el de la cuenta monetaria, va a tener que estar expresado en la divisa de la cuenta monetaria donde yo estoy sacando la plata, ¿sí? ¿Se entendió acá solo o tenemos preguntas? Esto es un dato clave del sistema. No. O- ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenos No, días. tengo la duda de cuando compras un bono en pesos o en dólares y lo vendes en pesos. O sea, ¿cómo haces para cambiar de moneda y que vaya a la otra cuenta? ¿Se entiende? Y dejás implícito, digamos, esa operación en el precio de la operación. O sea, yo uso el mismo activo, ponele AL30 Claro. en pesos y cuando Y, lo vendo en dólares, porque y yo cuando, necesito que esos dólares entren a una cuenta en dólares. claro, vos acá vas a poner la cuenta en dólares. Sí, yo acá creo que tenía una. ¿Sí? Y acá le vas a poner implícito en el precio de la operación. En este caso, si vos vendiste de pesos a dólares, Mm. el valor en pesos, siempre en divisa dólares, dividido el tipo de cambio. Entonces ya van a ir los Ok, dólares que tienen que ir, ¿sí? ok, Por eso, siempre perfecto. como regla general dentro del sistema, Mm.
este precio de la operación va a estar expresado en la divisa de la cuenta monetaria que estoy realizando la acción. Entonces después el sistema va a multiplicar y dividir por este precio, ¿sí?, que tienen acá. Acá, como estoy haciendo dólar a dólar, solamente me pide el tipo de cambio BNA para la contabilidad, ¿sí? Pero acá es transparente porque es dólar dólar, ¿sí? Que sería dólar peso, después me va a pedir el tipo de cambio financiero. ¿Mm? Perdón, tenemos dos consultas. Sí, cuente. Una de Mónica que nos pregunta si es una cuenta monetaria en dólares, ¿qué tipo de cambio usa? Moni, acá depende de cómo vos estés evaluando la cuenta monetaria, ¿sí? Si vos tendrías valuado en dólar MEP, nosotros te vamos a pedir el tipo de cambio financiero. Ahora, suponte que vos tengas esta cuenta valuada en BNA, nosotros solamente te vamos a pedir el tipo de cambio BNA. ¿Mm? Depende de cómo vos tengas valuado, me voy ya al activo, este tipo de especie, ¿sí? Depende cómo vos vas a cargar, digamos, esa operación. Y la otra Acá pregunta son, sí, voy a hacer la aclaración, Moni, que para el anexo la tenencia que vos tengas la va a mostrar al tipo de cambio BNA, no la va a mostrar al tipo total. de cambio MEP. Y hay Julia, que es la persona que había hecho la consulta que no nos terminaba de quedar clara, hace Ujú. como una aclaración al respecto donde indica que ellos tienen predeterminado el orden en el cual se debe definir la cotización según donde esté disponible. Por ejemplo, si existe cotización en BIMA, plazo 24 horas y en pesos, se toma ese. Si no, la cotización de MAE a 48 horas en pesos, si no la de BIMA 24 horas hasta 2 Ah, días atrás y así. Esto no está así. Vuelvo con la definición. Para el caso de los precios es el precio de cierre, el que ustedes carguen o en el caso que tengamos una API, el que viniera por la API, pero el precio de cierre del activo. Y después, exacto. en el caso de las operaciones, el precio que se pactó al momento de la concertación de la operación. Exacto. En este caso no está cargado el precio de acá. El precio que nosotros pedimos. Si ustedes para definir el precio de cierre que tienen que cargar siguen esta política, está perfecto, pero la política es interna, no del sistema. Claro. Bien. Bueno. Entonces recién repasamos compra, ¿no? Que cuando nosotros le pongamos la cuenta monetaria de destino acá, o sea, le va a restar, según la multiplicación que haga y según las evaluaciones que venimos cargando, plata de esta cuenta monetaria. ¿Qué pasa cuando ustedes van a cargar una venta? ¿Sí? Funciona exactamente igual con las evaluaciones y todo, y la regla es la misma, que ustedes siempre van a tener que poner expresada en la divisa de la cuenta monetaria el precio de la operación, pero en vez de restarle a la cuenta monetaria plata, le va a sumar porque hicieron una venta. ¿Sí? Después tienen, por ejemplo, una renta, ¿sí? Que acá van a pedir que el bono este pague una renta, ¿sí? Van a poner la cuenta monetaria y acá van a poner, digamos, cuánto le pagó esa renta, ¿sí? Después vamos a tener una amortización, que se comporta exactamente de la misma manera cuando van amortizando, ¿sí? Acá con una salvedad, cuando ustedes cargan la última amortización digamos, de un bono y supónganse que el bono amortiza hoy. ¿Qué hace CGR One Click? Va a agarrar, digamos, los nominales que tienen en ese bono y los va a poner en cero. Y les va a poner una leyenda dentro de acá del campo observaciones, que el bono fue amortizado, ¿sí? Para que ustedes entiendan por qué tienen este activo en cero, ¿sí? ¿Tenemos alguna pregunta acá, Sole, con esto, con relación a esto? No. No, solamente tenés que cargar la amortización el día anterior a que amortizó, ¿no? Porque me ha pasado que tengo activos que amortizaron y ponerle que quise cargar el ingreso de los pesos 2 días después Sí, y solamente me deja hasta el día anterior que amortizó, pues si no me dice que ya está exacto. amortizado. Hay una validación porque después, ¿qué pasaba generalmente y por qué hicimos la validación? Que el bono amortizaba, nosotros poníamos los nominales en cero y venían, nos cargaban una operación. Mm. Entonces quedaba el bono amortizado
y con nominales, lo cual no es correcto. Entonces, por eso metimos esa validación. ¿Qué hacemos? Es una buena pregunta de Sara, como para lo que es la gestión de qué les pasa si tienen que cargar una operación sobre un bono que está amortizado, ¿sí? Van a cambiar, esto es una trampa que van a hacer en el sistema, pero Igual, le van a perdón, cambiar. voy a hacer Sí, un paréntesis. Este dale. punto, Sara, que vos estás levantando, lo tenemos que levantar, porque ella no está cargándole una operación a a una identificación del activo que está amortizada. Ella en realidad está cargando una operación que se relaciona con un activo que está amortizado, porque ella lo que está haciendo es modificar el saldo de la cuenta monetaria, no de ese activo. Por ende, la operación se la debería pasar igual, porque lo único que hace es referenciar al activo, pero no está modificando el Bien, saldo de lo que tenía ahí. En ese caso, sí te la debería dejar cargar. Ok. Ese punto me lo quedo yo para verlo. Distinto sería si te olvidaste de cargar una operación, no sé, antes de la fecha de amortización había una compra, una venta, entonces sí aplica lo que te va a mencionar Hernán ahora, pero en el caso de ujú, el ingreso de la amortización como tal, que lo único que hace es referenciar a ese activo, te lo debería dejar pasar. Yo ese punto me lo quedo para que lo revisemos. Gracias, Sole. bien. Entonces, bueno, independientemente de eso, hay una validación donde ustedes no pueden cargar ninguna operación si el activo está amortizado, ¿sí? Entonces, lo que generalmente se hace es, se cambia la fecha de vencimiento del activo, se carga la operación y después le piden a los chicos de soporte que les vuelvan a correr el proceso para que queden los nominales en cero y ya les queda todo perfecto, ¿sí? Y nos quedamos con lo que decía Sole de cuándo es correcto que pase. ¿Mm? Bien, seguimos. Bueno, después tenemos dividendos, que es lo mismo, ¿sí? Siempre los dividendos van a tener una. Yo acá quiero generar dividendos para algo que es renta fija y me dice que no es posible, ¿sí? O sea, después ahí les va a pedir el activo. ¿Mm? Y después están lo que es movimiento entre cuentas, ¿no? Que acá ustedes, esto es solamente para las cuentas monetarias y es los movimientos que tienen entre las cuentas de su fondo de riesgo. Ven que acá tenemos cuentas comitentes o depósitos en cuentas bancarias. Ustedes acá van a poder hacer movimientos entre cuentas, ¿sí? De pasarse plata entre una u otra. ¿Mm? Acá cuando ustedes carguen este movimiento entre cuentas, ¿sí? Me voy a hacer una acá. Lo único que les va a pedir es cuenta origen y cuenta destino. Y les va a venir a aparecer acá a lo que es movimientos entre cuentas monetarias, ¿sí? Entonces yo voy a hacer un movimiento entre cuentas, ¿sí? Entonces ven que tenemos la primera cuenta monetaria y la segunda. ¿Mm? Entonces acá les va a empezar nada, le va a empezar a pedir la información que necesitan para pasar los nominales de una cuenta a otra, ¿sí? Y el monto que van a pasar es valor nominal cuenta monetaria, siempre está acá abajo, ¿sí? Bueno, seguimos con los tipos de operaciones que son posibles cargar en el sistema. Acá tenemos, por ejemplo, el próximo que aparece son gastos, ¿sí? Estos son gastos sobre operaciones, gastos bursátiles. Entonces van a poner la fecha, ¿sí? Y acá en la cuenta monetaria, esto es igual que es de donde sacan la plata para pagar el gasto. Y acá en gastos asociados van a tener la posibilidad de ponerle el gasto asociado grabado, exento y la alícuota de IVA. ¿Mm? Y después esto les va a calcular estos dos valores, que son el total del IVA y el gasto asociado total, ¿sí? Por esta alícuota de IVA que ustedes ponen y los gastos que ustedes pusieron acá. ¿Mm? Perdón, Esto después, sí, dale, acá voy a Sole. hacer una aclaración para quienes tienen el módulo contable. Quienes A tienen eso el iba. módulo Vamos. contable, Sí, los sí. gastos los van a cargar desde compras, como un comprobante a un proveedor, y este movimiento de gastos se va a generar automáticamente. Con una leyenda acá que les dice de dónde viene de la cuenta monetaria. ¿Sí? Bien. Y después que tenemos, bueno, después tenemos lo último, pago de intereses, ¿sí? En donde ustedes van a poder generar también pago de intereses y van a poner la cuenta monetaria a la cueva y demás, ¿sí? Y las últimas dos operaciones que nos quedan, que son solamente también para cuentas monetarias, son débitos y créditos. ¿Para qué utilizamos generalmente estas dos operaciones? Para hacer algún ajuste, ¿sí? La cuenta monetaria no me da por 2 centavos. Por 2 centavos. Bueno, cargo un crédito y la ajusto, ¿sí?
Entonces, una vez que ustedes van a cargar esto, van a poder tener conciliado el banco. Con ese fue el objetivo de este tipo de operación. ¿Sí? ¿Cómo vamos acá, Sole, con los tipos de operación? ¿Tenemos preguntas? Cuando llegues a amortización, por ahí te freno para leerte una. Yo ya le respondí igual por acá, pero me parece que está bueno volver como ahí para comentar. Bien, ya pasé amortización, pero ¿cuál era la pregunta? Si iba a aparecer en el anexo, yo acá lo que les indiqué que el activo amortizado no les iba a aparecer porque iba a quedar con una tenencia en cero y que para la carga en sí del ingreso que se produce en la cuenta monetaria, lo cargan con el tipo de operación amortización, indicando el monto que ingresó y eso es lo que va a hacer que cambie el saldo de ese activo. Excelente. Bien. Vale, y si el activo amortiza el último día del mes, ¿va a salir en el anexo? No porque te va a quedar con tenencia en cero. ¿No habíamos hablado en algún momento Sí, pero que debería eso quedar o no? después Justamente eso es lo que sí, por ahí. cambiamos en estos últimos tiempos, por eso Sí, porque puede ser eso, nuestra. cuando Sí, empezamos con el análisis de los rendimientos, que trabajamos un montón en eso, analizando día a día la generación de los rendimientos, eso es lo que generaba una diferencia que era incorrecta en el Ah, patrimonio. ok, en el ok. patrimonio. Así que Perfecto. después podemos hacer una reunión de trabajo y te podemos justificar digamos, con una cuenta aritmética por qué no debería estar contemplado. Lo mismo para quienes ya Perfecto. lo tienen Mm, implementado en realidad, claro, se los sí, sí, ofrecemos. sí. Se los ofrecemos para todos. Buenísimo. Bien, entonces. Bueno, hablamos de que nos podía subir y bajar nominales, ¿sí? Dentro de operaciones de inversión, pero también dentro del sistema hay otras cosas que nos pueden subir o bajar nominales. Por ejemplo, lo que vimos en el principio. Una integración del aporte, ¿sí? Una integración del aporte nos va a subir nominales porque es en qué se convirtió, digamos, la plata del socio protector que nos aportó, en este caso que nos aportó en AL41, ¿sí? Otra cosa que nos puede cambiar nominales es la integración del retiro, que es con qué le pago el retiro cuando se va del fondo, ¿sí? Ustedes le van a poder cargar de la misma manera que carga la integración del aporte dentro del retiro, una integración del retiro, ¿sí? Y esto les va a bajar nominales de su activo financiero. También lo que es pago de rendimientos, que esto cuando veamos la parte de lo que es el pago de rendimientos y que es cuando terminemos de ver los rendimientos, en que termina digamos, los rendimientos, en el pago de rendimientos a socios protectores, ustedes van a poder determinar lo que calcule el sistema de rendimientos, cómo se lo quieren pagar al socio protector, ¿sí? O con qué activo, ¿sí? Y esto les va a bajar nominales también de su activo. Y después otra cosa que nos puede pasar es que dentro de lo que son las cuentas monetarias, ¿sí? Después ya lo vamos a ver en la capacitación de mañana para lo que es el contingente, nosotros le requerimos tanto para cuando pagan contingente como para cuando lo recuperan, que le pongan la cuenta monetaria con la cual hicieron esa acción, ¿sí? Acá les va a quedar también la trazabilidad cuando tengan una garantía afrontada o una cuota o un recupero. Garantía afrontada y cuota de resta, ¿sí? Recupero sube. Y bueno, después tenemos algunas más que son rescates y pagos CDB que no están acá, pero cuando ustedes rescatan una garantía, también le pedimos, digamos, el concepto, en este caso, la cuenta monetaria, y eso también les va a modificar, digamos, en su activo financiero los nominales. Bien. Sole, ¿alguna pregunta con esto último que dije? ¿Tenemos? No, en realidad me preguntaba Mónica, yo fui respondiendo igual, Bien, bien, bien. cómo impactaban en los gastos después en el IVA compras. Le indicaba que por ese motivo se tenían que cargar para quienes tenían el módulo contable desde comprobantes de compra para que impacten correctamente en el subdiario. Y después Carla me mencionaba que el caso de una amortización que se dio justo 1 de agosto y que no pudo cargar luego el ingreso de la amortización en sí misma que ingresa en la cuenta monetaria, y ahí le Ujú. estaba recordando que este es el punto que me estoy llevando, que lo levantó, creo que fue Sara. Sí, sí, sí. Bien. Bueno, entonces ya vimos cómo cargar un activo financiero,
cómo ponerle precio a ese activo financiero y cómo ponerle valores nominales, ¿sí? Entonces, esta información que acabamos de ver, que yo hice de manera manual, también lo pueden subir de manera masiva al módulo. ¿Por qué manera? Por las importaciones. Entonces, dentro del módulo de inversiones, en la sección de donde que dice inversiones, en la entidad de importaciones, ustedes van a poder cargar operaciones, o sea, importaciones que le permiten subir mediante templates, que ahora vamos a ver, información de manera masiva. Entonces acá le ponen nuevo. Yo acá tengo una que hice de ejemplo, ¿sí? Entonces nosotros al momento de la implementación les vamos a pasar unos templates, ¿sí? En donde le vamos a pedir el ticker con el cual yo estoy haciendo, por ejemplo, este template es inversión con cotización, compra y venta, ¿sí? Entonces, es importante recalcar que ustedes van a tener que hacer primero las compras y después las ventas. Ahora ya vamos a ver por qué. Entonces, lo que le requerimos en el template va a ser el código del activo, el ticker, la entidad depositante, que si recuerdan, el quit de la entidad depositante, que es lo que es la tenencia valorizada, ¿no? Es el activo de la L41 en donde yo lo tenía instrumentado, ¿sí? Bueno, entonces acá va el quit de la entidad depositante y después el fondo relacionado, ¿no? Con esto que vimos de que ustedes podían tener múltiples fondos, ¿sí? Bueno, después le ponemos fecha de origen, valor nominal, precio, esto todo lo que vimos dentro de las operaciones que yo cargaba de manera manual, ¿sí? Y después en la última parte, en las últimas 3 columnas, le pedimos lo que es el ticker, o sea, el número de cuenta monetaria al cual realizo la compra o la venta, la entidad depositante, que es en donde tengo instrumentada, digamos, este número de cuenta, y después el fondo relacionado, ¿sí? Una vez que ustedes se completan este template, van a tener la posibilidad de cargarse un nombre acá, que yo siempre el nombre le pongo al nombre del archivo que estoy subiendo, ¿no? Acá en el nombre le pongo el nombre del archivo del Excel que me cargué del template. Y después le digo que quiero subir operaciones de inversión y acá le digo que quiero subir compras. Entonces, una vez que ustedes hacen esto, se suben el template con la información que tienen cargadas, ¿sí? Y después el sistema cuando ustedes ejecuten un flujo que se llama procesar adjuntos, les va a subir las operaciones de inversión de tipo compra que subieron en el template. Con una salvedad, que si por ejemplo, no sé, se me ocurre, ustedes le dijeron que tenían una L30, una L41 en una entidad depositante que no precargaron en el sistema, le va a decir que no la encontró para poder subirle la operación de inversión, ¿sí? Entonces, el sistema les va a subir la información que encuentre y machee correctamente. De lo contrario, le va a tirar un mensaje de error, como en este caso, ¿sí? Perdón, Hernán. Acá Renzo Dale, nos Sol. pregunta las entidades depositantes, ¿dónde las carga? Bien, las entidades depositantes es algo de migración cuando nosotros lo pasamos. En una primera instancia, nosotros les pasamos un maestro donde vas a poder pasar todas las entidades depositantes. Y después, en la diaria, ¿no? Cuando vos cargues, por ejemplo, una identificación del activo nuevo y busques la entidad depositante y veas que no la tenés, vas a poder poner crear entidad depositante y ya cargar la entidad depositante nueva que no cargamos dentro de la migración, ¿sí? Entonces ya ahí te queda todo prolijito, ¿sí? Entonces las que ya tenés las cargamos de manera masiva en lo que es la inicialización, ¿sí? Que te vamos a pasar un template, y las demás, la diaria, las vas a ir cargando de esta manera, ¿sí? Bien, bueno, entonces, después si se ponen a ver, nosotros le vamos a pasar los diferentes templates y ustedes van a poder cargar una compra, una venta, renta, todo lo que vimos hace un ratito dentro de lo que son las operaciones manuales, ¿sí? Además de operaciones de inversión de manera masiva, ustedes van a poder cargar precios de activo financiero. Recuerdan que vimos que un activo financiero tenía un precio de cierre, donde Gaby después dijo que tenía un API para traer, para que hagamos y demás. Bueno, estos serían los precios de los activos financieros, ¿sí?
Y lo último que pueden subir de manera masiva son los tipos de cambio, ¿sí? Ustedes día a día van a tener que cargar, digamos, los diferentes tipos de cambio, ¿sí? Lo que usamos para el módulo de inversiones son la cotización BNA, la cotización MEP y la cotización CCL. De esta manera nosotros vamos a evaluar, digamos, los activos según lo que ustedes decidan, digamos, ponerle el podíamos ¿sí? Recuerdan que le podíamos poner peso, MEP, CCL y demás, ¿sí? Por eso todos los días ustedes deberían tener cargados, digamos, estos tipos de cambio. Y pueden venir directamente dentro del módulo de inversiones en la parte de configuración, decir, bueno, voy a cargar el tipo de cambio de hoy. Le pongo la fecha de hoy y le cargo todos los valores. O directamente pueden venir al módulo de importaciones si utilizan el template y vienen acá nuevo, le dicen que quieren subir tipo de cambio y se suben el template tal cual. Siempre le van a poner precios 5 del 8 del 2024. Y acá le van a precios no tipos de cambio. Mejor acá. Y se suben el template acá apretando en el clip. Se suben el archivo y ahí el sistema les va a importar la información de manera masiva. Acá pueden subir de a uno o de a uno yo les recomiendo que los carguen manualmente o pueden subir tipos de cambio de julio, por ejemplo. Y se suben los 31 tipos de cambio. ¿Quedó alguna duda, Sole, con esto? Sí, también le contesté, pero no importa, por ahí puede servir para otros. Las compras y las ventas de las que se hablaron también incluyen lo que es la suscripción y el rescate para el caso de los fondos comunes de inversión. O sea, los Sí, cargarían de la misma manera, pero indicando la identificación del activo que corresponde al fondo común de inversión. tal cual como lo decís, Sole. Y hay otro tipo de compras y ventas que son las que son con devengamiento. Ahí les va a cambiar un poquito lo que es el template, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros le vamos a pedir acá capital y tasa y fecha de vencimiento, ¿sí? Entonces después para lo que son las inversiones con cotización de tipo de vengamiento, me voy a entrar a uno que tenga un ejemplo de una caución, ¿sí? Ustedes siempre van a cargar la compra, ¿sí? Una vez que carguen la compra, el sistema automáticamente les va a generar la venta por la fecha de vencimiento de la compra, ¿sí? Calculándole el capital más el interés. Entonces, cuando ustedes creen una operación de inversión, ¿sí? Que corresponde a un activo con devengamiento, solo les vamos a pedir el capital, le vamos a pedir la fecha de vencimiento, le vamos a pedir la TNA, ¿sí? Y obviamente el plazo lo vamos a sacar automáticamente, ¿no? Y acá la cuenta monetaria con el cual, en el cual hacen la operación esta de la caución bursátil, ¿sí? Entonces, después, ¿qué va a pasar cuando el sistema detecte que esta caución bursátil llegó a la fecha de vencimiento? Les va a generar automáticamente una venta, ¿sí? Y les va a tirar, digamos, este capital dentro de la cuenta monetaria que ustedes pusieron para sacar la plata para hacer la compra. ¿Mm? ¿Tenemos alguna duda con esto, Sole? Sí, acá vaya hace una consulta que por ahí van a poder ayudar contestando en el chat de otra SGR. Sí. Dice, se pregunta si sabremos dónde pueden obtener la información sobre billetes CEPIME. Indica que venían sacando el dato de Repar, pero que cambió el formato. Si alguno sabe, ¿le puede responder acá por el chat así le queda la información? Y por Bien. otro lado, Agus Balbi pregunta si se pueden importar los tipos de cambio con alguna API. Yo entiendo que te Eh, referís, Agus, a los tipos de cambio financieros. Em, yo no sé si hay una API para eso, honestamente, AUS. No, Sole, yo Pero lo como, cargo todas las mañanas, pero lo cargo desde manualmente. ámbito, no manualmente todos los días, pero para claro, ver sí. si se puede. La verdad es que desconozco ahí, como poder hacer APIs se pueden hacer, lo importante sería saber si hay algún lugar de donde se pueda tomar la información de manera Sí, automática, o sea, si se automática. puede conectar, eh, que yo Entonces, desconozco. Si alguno sabe y nos quiere decir, lo averiguamos. total. Perfecto.
Y lo de billete debe salir del BNA, el Ese sí precio. sale del BNA. Ahí Camila está comentando en el chat que eso sí se puede descargar en formato El billete Excel. está en BNA. Sí, se puede descargar en formato Excel y así sí se puede subir al sistema. Exactamente. Bien, bueno. Entonces, ya vimos lo que es toda esta solapa de inversiones con todos los tipos de operaciones o todos los tipos de inversiones que teníamos, que eran con cotización, con devengamiento y bueno, y las cuentas monetarias. ¿Sí? Una vez que ustedes cargan esta información, lo que serían las operaciones de inversión y los precios, ¿sí? El sistema automáticamente les va a generar por día, por fondo, un registro como estos. ¿Qué hace referencia a esto? ¿Sí? Esto hace referencia a los rendimientos. ¿Sí? Entonces, dentro de inversiones, ¿sí? La solapa de rendimientos, total de rendimientos, ustedes van a tener por día, por fondo, cuánto les rindió el fondo, a la redundancia, para ese día. ¿Sí? Nosotros hacemos una separación acá, en donde hacemos los rendimientos diarios por activo, quiere decir que ustedes van a poder día a día cuánto les rindió ese activo, y por aporte, también día a día, según las cuotapartes que nosotros migramos anteriormente, nosotros lo que vamos a hacer es decir, bueno, este fondo nos rindió tanto, multiplicado por la cuotaparte del día que le corresponde a cada uno de los socios. De esa manera nosotros le vamos a decir cuánto le corresponde a cada socio protector de estos 5 pesos con 47,95, una pobreza tremenda, distribuir entre los socios. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a ver cuando entremos a total de rendimientos diarios por inversión va a ser la fecha de rendimiento, el fondo, ¿sí? Que acá está vacío, pero ustedes lo van a ver de esta manera, ¿sí? Y cuánto les rindió, según normativa y según valor de mercado. ¿Sí? Entonces después, una vez que ustedes tengan esta información, que el sistema se las va a generar de manera automática, ¿sí? Van a poder venir a lo que son rendimientos diarios por activo. Y acá van a ver que nosotros tenemos dos solapitas en donde dice por normativa, ¿sí? Esto por normativa y valor de mercado se comporta como les expliqué en un principio, ¿no? Normativa a los activos valorizados por tipo de cambio BNA, ¿sí? Y valor de mercado valorizado el tipo de cambio financiero que ustedes decidieron valuar, ¿sí? Entonces, acá lo que les va a pasar es que van a tener, por ejemplo, de este AL41 que habíamos visto, ¿sí? La fecha, cuánto les rindió en el día, según el tipo de rendimiento es según normativa y valor de mercado, y acá van a tener un tipo de variación. El tipo de variación que tienen van a ser dos, por tenencia, ¿sí? Que es la diferencia entre los precios, o por diferencia de cambio, que es la apreciación o la depreciación del tipo de cambio. Acá está todo claro. ¿Sole, tenemos alguna pregunta con esto? No, por ahora no. Bien. Después, ¿qué les puede pasar dentro del sistema? ¿No? Que este rendimiento se dé por precio de cierre, cuando es por tenencia, por precio de cierre el día anterior, frente al precio de cierre del día de hoy, ¿sí? Esto les va a dar un rendimiento del día, ¿sí? Pero ustedes dentro del módulo van a poder cargar operaciones de inversión, por ejemplo, una compra con un precio. Ahí el sistema también les va a generar rendimientos por la diferencia del precio de la compra que ustedes cargaron y el precio de cierre, ¿sí? Cuando pasa eso en el sistema, ustedes van a poder ver la información de qué les generó el de rendimiento acá en operaciones relacionadas. O sea, qué operaciones nos pueden generar este tipo de rendimiento que les acabo eh, de comentar, una compra, una venta, una renta, una amortización. Ustedes van a ver la operación de inversión cargada acá. También una integración del aporte, una integración de retiro, integración de pago de rendimientos, porque ustedes están sacando o poniendo plata al fondo, ¿sí? Entonces eso les va a generar implícito un rendimiento positivo o negativo según los precios que ustedes carguen. ¿Tenemos alguna pregunta acá, Sole? No, por ahora no. Bien. Y acá en donde dice tenencia, no sé si ven acá donde dice tenencia, vamos a sacar una foto de este activo, ¿sí? Para esta fecha. Entonces, en esto que estamos viendo acá en esta pantalla,
cuando es la fecha de cierre de cada anexo, suponte que acá diga que queramos presentar el anexo de julio y diga 31 de julio, ustedes van a ver todo lo que sea según normativa y por tenencia. Esta información es la que va a ir al anexo, ¿sí? Entonces ustedes van a ver el último precio que tienen cargado, ¿sí? El valor nominal y el monto, que son las últimas 3 solapas que van al anexo y que ustedes tienen que presentar frente a su ente regulador. ¿Mm? Entonces, para controlar el anexo, lo que pueden hacer es directamente irse acá cuando carga la fecha de corte y revisar la información como se las estaba mostrando de lo que les va a arrojar el anexo. Y acá ustedes deciden, ¿no? Obviamente, ustedes pueden venir acá y mirar la fecha de corte, ¿sí? Por ejemplo, el 28 de febrero. O directamente van, ejecutan el anexo, que vamos a ver en el último día de capacitación, el día miércoles, cómo se hace y ya lo revisan desde ahí. Tienen esas dos posibilidades. Pero si quieren en el día a día ir revisándolo, van a poder ver la información acá en donde dice tenencia. Bien. Avanzamos a lo que es rendimientos diarios por aporte, ¿sí? Día a día por fondo, por fecha por fondo, ¿sí? El sistema les va a generar un registro como esto de rendimientos, ¿sí? Entonces les va a decir, bueno, para este aporte número 1, para esta fecha, a usted le corresponde tanta plata de rendimientos que es que es la suma de, o sea, la distribución de estos 5 pesos entre todos los aportes según sus cuotas partes. Acá me da 0 porque debo tener 0 de la cuota parte, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros hacemos esto día a día, ¿sí? Tenemos la posibilidad de hacer un pago de rendimientos, ¿sí? Entonces, este pago de rendimientos, ¿qué va a decir? Va a decir la fecha desde y la fecha hasta que tienen para ustedes pagar rendimientos o que deciden pagar el rendimiento al socio, ¿sí? Y acá en donde dice rendimientos diarios liquidados, le va a poner la información que vimos anteriormente, ¿sí? Acá me salió dentro de esto que tengo acá, ¿sí? Que el socio tiene pendiente de liquidar, en este caso, 200 pesos. ¿Mm? Entonces, el sistema automáticamente, según la fecha desde y la fecha hasta que ustedes pongan, ¿sí? Les va a generar dentro de esta solapa los rendimientos diarios para liquidar y les va a sumar y les va a decir, bueno, a este socio, en este periodo de tiempo que ustedes pusieron, le corresponden 200 pesos. ¿Mm? Una vez que el sistema calcula esto, ustedes van a tener la posibilidad de cargarle una integración. Que si recuerdan, esta integración de pago de rendimientos restaba mis nominales. Y es como yo le voy a pagar a este socio protector, digamos, este rendimiento que tiene pendiente, ¿sí? En este caso le pagué 20 pesos con este AL41 y con una cuenta monetaria le pagué los 180 restantes. ¿Mm? Acá le van a poner lo que es la fecha de pago. ¿Mm? Y esto después le va a ir al anexo 21 con lo que es el pago de rendimientos. ¿Mm? ¿Tenemos alguna duda con esto, Sole? No. Bien. Y por último, lo que nos queda es la comisión por administración al fondo de riesgo, ¿sí? En donde ustedes van a poder preparametrizar, ¿sí? Dentro de, ¿se recuerdan que en la capacitación pasada yo les nombré los diferentes tipos de comisiones que ustedes pueden preparametrizar? Esto que estamos viendo acá es la comisión por administración al fondo de riesgo, en donde Perdón, ustedes... te voy a Sí, interrumpir Sole. 2 segundos. Renzo está preguntando si el pago de rendimientos afecta a las cuotas partes. Sí, Renzo, totalmente. Me van a Afecta a la cuota parte del aporte, o sea, le va a restar a ese aporte el socio protector. eh, o sea, si vos le pagás 200 pesos y el valor de la cuota parte era 200, le va a restar una cuota parte, ¿sí? Después de esto, en la implementación, nosotros vamos a pasar, digamos, un Word detallando cómo hacemos esta sube y baja de información. Sí, que ahí está mucho más claro porque está ante cada suceso qué es lo que pasa con las cuotas partes. Exactamente. Bien, y después lo que vamos a tener acá dentro de la parametrización de comisiones, ¿sí?
van a ser el porcentaje que yo le quiero cobrar por administración al fondo de riesgo, ¿sí? Entonces después ustedes, una vez que van a preparametrizar este porcentaje, van a poder ejecutar un proceso que le genere el registro de comisión con el porcentaje que ustedes le dijeron que tenían que cobrar de este total de rendimientos. ¿Mm? Eso es lo que está de manera estándar. Después lo que hacemos es charlar con las diferentes SGR de cómo lo hacen y vemos, digamos, para ayudarlos para automatizar este procedimiento. ¿Mm? ¿Tenemos alguna duda con esto, Sole? Acá hay una pregunta Sí, de Dami. Este punto de sí. la comisión, tener en cuenta que si la factura es de tipo A, es bruto más IVA, y si es de tipo B, es total IVA incluido. Bien, Dami, estamos trabajando también en eso y lo tenemos pendiente de Igual trabajo sobre este punto se va a ampliar seguramente en en la las capacitaciones. capacitación de contabilidad, que sería las próximas que tenemos que anunciar. Exactamente. Erno, Y perdón, Sara, sí. em, ¿y cómo quedaría ahí si vos tenés total liquidado 200 pero pagás 100? Pero para 100, después es algo que vamos a ver que vos vas a tener la posibilidad después de decirle que le querés total a pagar 100 acá Ah, y lo vas a poder poner, ¿sí? Y eso después te va a impactar dentro de los rendimientos diarios liquidados, ¿sí? Pero esto es algo que estamos terminando de apuntalar, así que lo vamos a ver después en la implementación con KSGR puntual. bueno. Hoy está esto que yo les estoy comentando, estamos trabajando en alguna que otra mejora. Erno, otra consulta. Sí, Viste que nosotros tenemos socios que tienen varios aportes. sí. ¿Cómo hacemos para elegir el aporte correcto? ¿Cómo tomamos eso? ¿No debería ser el socio entero? En realidad no, Agus, No. porque vos vas a tener, el rendimiento es para el aporte que aporte a Claro, fondo de pero riesgo que tenés en el sistema. un caso específico, hacemos un pago de Sí, rendimiento, ¿desde qué aporte lo tomo? Es que en realidad es depende a qué aporte le quieras pagar, Agus. claro. Claro, pero el socio me pide, el socio sabe que tiene 500 palos de rendimiento y me dice quiero Sí. cobrar 300. ¿Entendés cómo hago? O sea, lo ¿Cómo asignás al sería? que querés. Al que quieran Al que ustedes. más tiene. Eso sí es indistinto, porque en definitiva ustedes cuando le informan también debieran de informarle la apertura de sus rendimientos por aporte, porque Por el aporte, rendimiento claro. está asignado a un aporte. Pero mi consulta es, no puedo tomar un poquito de este, un poquito de este, un poquito de este, siempre es un aporte. Después No, en con realidad esto de, podrías, ¿eh? sí, Podrías hacer podrías. eso que mencionas, pagarle un poco de cada uno Un de los proporcional aportes. de cada uno, Sí, sí, para podrías. que sea más prolijo, no sé cómo implementarlo. Después eso lo vemos Lo si vemos, querés perfecto. puntual, ¿sí? Sí, Pero Pero quédate con la podrías, idea de que podés sí, sí. perfecto. pagarle Y también que los rendimientos son por aporte. ¿Por qué? Porque después esto lo vamos a tener que informar en anexos, chicos. Entonces Claro. debemos hacerlo por aporte. O sea, la lógica sería hacer pagás y haces un proporcional de que salga un pedacito de cada aporte. Claro, sí, sí. O sea, Perfecto. vos vas a decir, yo tengo para pagarle tanto, y bueno, y después el sistema se encargará de hacer la proporcionalidad. Esto después lo vamos a ver juntos. ¿Mm? Bien, bien. Bien, Perdón, hay una consulta más que es se me perdió, de Mónica, que sí. pregunta que cómo pasan a la contabilidad de los asientos que se deben generar cuando se hace un aporte, un retiro o un pago de rendimientos. Todo esto que estamos viendo genera contabilidad automática, que obviamente Ujú. hay que parametrizar previamente. Nosotros lo dejamos hasta ahí en decirte que genera contabilidad automática y ya en la capacitación específica de contabilidad, Joaco va a ahondar en cuáles son los esquemas contables asociados a cada uno de estos hechos. Claro, porque después acá ustedes, esto ya lo van a ver con Joaco, van a tener que preparametrizar sus activos en donde dice imputaciones contables para que esta contabilidad se empiece a generar, ¿sí? Entonces algo que van a ver con Joaco y se hace por identificación del activo y después vamos a tener un asiento de rendimientos que también lo van a ver con él para, para ver cómo es el esquema contable y cómo lo genera. ¿Mm? Bien, entonces, repasando un poco lo que vimos el día de hoy, repasamos cómo cargar el patrimonio.
después cómo cargar las operaciones de inversión que van teniendo en el día, que es lo que nos va a sacar los rendimientos, y por último, repasamos cómo cargar un pago de rendimientos y pagarle al socio, ¿sí? Esto sería todo, ni más ni menos de lo que vimos hoy. Por ende, yo quería abrir las consultas generales, más allá de que nos fueron consultando, por si a alguien le quedó algo en el tintero o quería o quisiera ver algo que no expliqué o demás. Acá ya abrimos el debate, así que cualquiera, el que quiere escribir escribe, el que quiere desmutearse se desmutea y pregunta algo que les haya quedado pendiente. Los escuchamos. Hola, una consulta. Sí. Quiero saber si hay algún template para la carga de integración de los rendimientos o se debe hacer Sí. socio uno por uno de cada socio, cada aporte, perdón. Sí, mira, nosotros siempre eso nos generamos template porque ¿cómo lo vemos o cómo lo comprendemos? Cuando vos vas a cargar un aporte, lo cargas de manera manual, ¿sí? Entonces después, cuando cargas la integración, Perdón, como Hernán, igual parte me de parece que ella se refería como habla de rendimiento, los claro. rendimientos, es al pago de rendimientos, entiendo que es a lo que se el está pago de refiriendo. rendimientos, perdón. Exacto. Sí hay un template y generalmente se lo pedimos que los completen y hay un template para migrarlo. Perdón, te entendí integración del aporte. Romina, ¿verdad? Sí, porque... ¿Qué tal, Romina? Perdón, te conocí la voz, pero tarde, perdón. No, no hay problema. Por la consulta era más que nada como el caso que mostraste vos, que se realiza, no sé, desde un bono y a la vez una cuenta monetaria. Entonces, si es que para un mismo aporte puede haber más de una integración, obviamente que sí, ya lo mostraste. Sí, exactamente. Si es que se podía cargar tipo en un template y que vaya todo directo. Sin estar Sí, se eligiendo podría generar en al caso, hacer. Lo que nosotros... voy socio, o sea, aporte por aporte, le voy cargando el rendimiento. Bien, sí, se podría llegar a hacer. Hoy en día nosotros tenemos, para lo que no tienen tan ajustadito el tema de lo que son los pagos de rendimientos, un template para migrarlo, ¿sí? Pero se podría llegar a hacer, nos lo quedamos, Romina, como para tenerlo para futuras oportunidades. ¿Mm? Perfecto, gracias. De nada. Sí, seguimos. Si alguien tiene alguna pregunta, adelante. Acá Brian me hace una pregunta que en realidad no tiene que ver específicamente con inversiones, sino que me pregunta si el historial de auditoría muestra todos los cambios realizados y si ese historial está implementado en todos los módulos. No hay historial de auditoría sobre absolutamente todo. Hay historial de auditoría sobre aquellos, Sobre algunos. algunos Claro. módulos y campos que son los críticos. Claro. Y, Siempre hay auditoría sobre los campos que nosotros consideramos importantes. Si vos vieras en la historia de auditoría que hay un campo que a vos te parece importante y nosotros no lo tenemos contemplado, o una entidad de todos los que fui mostrando, eh, podemos charlarlo, cargar un caso y lo revisamos juntos. Perdón, solo te corté, no sé si ibas en esa dirección. No, también aclarar que sobre esto hay información en el contrato, para que también lo tengan en cuenta, que pueden revisar ahí, que hay algunas estipulaciones respecto del almacenamiento del historial de auditoría y demás. Bien. Hola, Hernán, ¿se me escucha? Sí. Perfecto. Soy Federico Fintech, estamos acá con Julia en la misma computadora. ¿Qué tal, Federico? Julia, ¿Cómo están? estás? Bien, todo bien. ¿Sabes que queríamos consultarte por qué pasa con las cuotapartes cuando un aporte vence y se hace el rescate, digamos, se hace la devolución y se le retiene el contingente por la deuda proporcional? Bien. Eso, Bueno, ¿se mantienen las cuotapartes que representan ese porcentaje de contingente o qué sucede? Claro. En realidad como nosotros conseguimos lo que son las cuotapartes es el aporte nominal, que en este caso ya se te fue, más los rendimientos que tiene menos el contingente, ¿sí? En ese caso. Se le van restando las cuotapartes según el contingente. Y después cuando vos vas recuperando, ¿sí? Vos después se lo vas a pasar, pero
se te va a quedar en 0 acá. Tendremos que ver bien el ejemplo con tu ejemplo que decís, pero entiendo que se te queda en 0. Porque el contingente lo vamos a restar. ¿M? Y la retención que vos le haces ya no debería ser parte de las cuotapartes cuando el tipo se está yendo porque se la restamos por medio del contingente. ¿M? Igual después si querés, hacemos una reunioncita y vemos bien el ejemplo y hacemos un ejemplo práctico que me parece que es lo más, pero así a simple vista se te va a restar. ¿M? Dale, buenísimo. Gracias. De nada. Sí, ¿Alguien chicos. más? Bueno, Bien. si llegamos hasta aquí entonces con las consultas, les agradecemos mucho por haberse sumado. Si surge alguna consulta que tengan después, mañana nos las dejan en el chat y vemos de hacerles vemos llegar de la hacerlo. respuesta o nos escriben por mail y vemos de responderles. Mañana vamos a ver todo lo referente a socios participantes y terceros, carga de operaciones, análisis de riesgo y demás. ¿M? Así que bueno, muchas gracias. Les vamos a Muchas hacer el video gracias a después. todos. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Hasta Gracias, luego. chicos. Chau, chau. Chau, chau. Gracias. Chau, chau, Gracias.